Capítulo 18. Eran días alegres en Thornfield Hall, y también atareados. Qué diferentes a los 3 primeros meses de tranquilidad, monotonía y soledad que había pasado bajo su techo. Parecían haberse disipado todas las sensaciones tristes y olvidado todas las asociaciones sombrías. Por todas partes había vida y ajetreo a lo largo del día. Era imposible cruzar la galería antes tan silenciosa, o entrar en las habitaciones delanteras, antes tan vacías, sin encontrarse con una elegante doncella o un presumido ayuda de cámara. La cocina, la despensa del mayordomo, la sala de los criados y el vestíbulo hervían igualmente de actividad y los salones estaban vacíos y silenciosos, solo cuando el cielo azul y el sol radiante de aquel tiempo primaveral incitaban a sus ocupantes a salir a los jardines. Incluso cuando se estropeó el tiempo y llovió durante varios días seguidos, no pareció entibiar la diversión. Los esparcimientos dentro de la casa se hicieron más alegres y variados, para contrarrestar la falta de distracción al aire libre. Me preguntaba qué irían a hacer la primera noche que se propuso un cambio de diversiones. Hablaron de jugar a las charadas, pero yo, en mi ignorancia, no entendía el término. Llamaron a los criados para que quitaran las mesas del comedor, cambiaran de lugar las luces y colocaran las sillas en semicírculo frente al arco, mientras el señor Rochester y los demás caballeros dirigían estos cambios. Las señoras corrían por las escaleras llamando a sus doncellas. A la señora Fairfax le pidieron informes sobre los recursos de la casa en materia de chales, vestidos y tapicerías de cualquier tipo, y saquearon algunos armarios del tercer piso, cuyo contenido consistente en miriñaquiñaques de brocado, vestidos de raso, adornos de encaje y demás perifollos, bajaron a brazos llenos las doncellas. Después se hizo una selección y las cosas elegidas fueron llevadas al camarín del salón. Mientras tanto, el señor Rochester había vuelto a convocar a las señoras en torno suyo, y seleccionaba a algunas para que formaran parte de su equipo. La señorita Ingram es mía, por supuesto, dijo, y después nombró a las 2 señoritas Ashton y a la señora Dent. Me miró a mí. Por casualidad me hallaba cerca, ocupada en abrochar la pulsera de la señora Dent que se había abierto. ¿Quiere usted jugar?, preguntó. Negué con la cabeza. No insistió, aunque temía que lo hiciera, sino que me permitió regresar tranquilamente a mi asiento habitual. Él y sus colaboradores desaparecieron tras la cortina. El otro equipo, con el coronel Dent a la cabeza, se sentó en el semicírculo de sillas. Uno de los caballeros, el señor Ashton, me miró como proponiendo que me invitaran a unirme a ellos, pero Lady Ingram se negó en el acto. No, la oí decir. Parece demasiado torpe para este tipo de juegos. Al poco tiempo se oyó el tintineo de una campanilla y se levantó la cortina. Dentro del arco se veía la pesada figura de Sir George Lynn, también elegido por el señor Rochester, envuelta en una sábana blanca. Ante él había un gran libro abierto sobre una mesa. A su lado se encontraba Amy Ashton, ceñida con la capa del señor Rochester y sosteniendo un libro en la mano. Alguien, a quien no se vio, tocó alegremente la campanilla y Adele, que había insistido en formar parte del equipo de su tutor, avanzó saltando y esparciendo las flores de una cesta que llevaba en el brazo. Después apareció la forma magnífica de la señorita Ingram, vestida de blanco, con un largo velo en la cabeza y una corona de rosas alrededor de la frente. A su lado marchaba el señor Rochester, y se acercaron juntos a la mesa. Se arrodillaron y ocuparon su puesto detrás de ellos la señora Dent y Luisa Ashton, vestidas también de blanco. Siguió una ceremonia muda que fue fácil discernir. Representaba una boda. A su fin, el coronel Dent y su grupo se consultaron susurrando durante 2 minutos, al cabo de los cuales el coronel exclamó: «¡Novia!». El señor Rochester hizo una reverencia y se bajó la cortina. Siguió un largo intervalo antes de que se volviera a levantar. La segunda vez, el cuadro estaba más elaborado que la primera. Como he apuntado en otra ocasión,
El salón tenía acceso desde el comedor por medio de 2 escalones, y encima del superior, a 1 o 2 yardas del borde, se encontraba una gran jofaina de mármol, que reconocí como un adorno del invernadero, generalmente habitada por peces de colores y rodeada de plantas exóticas, cuyo transporte debió de causar algunos problemas por su tamaño y peso. Sentado en la alfombra junto a esa jofaina, se veía al señor Rochester, envuelto en chales y con un turbante en la cabeza. Sus ojos pardos, su tez cetrina y sus rasgos acarrenos iban perfectamente con su vestuario. Era el modelo exacto de emir oriental, verdugo víctima de la cuerda de arco. Al poco rato, entró en escena la señorita Ingram. Ella también iba ataviada a la manera oriental, con un fular atado a modo de fajín a la cintura, un pañuelo bordado rodeado la frente, los brazos torneados desnudos, uno de ellos sujetando con elegancia un cántaro en su cabeza. Tanto sus facciones como su cutis y su porte general sugerían la idea de una princesa israelita de la época patriarcal, tal como sin duda pretendía. Se aproximó a la jofaina y se inclinó como para llenar su cántaro, que colocó de nuevo en la cabeza. El personaje del borde del pozo hizo ademán de abordarla para pedirle alguna cosa. Aprisa bajó el cántaro y le dio de beber. Él sacó un joyero de entre sus ropajes y lo abrió, mostrando magníficos brazaletes y aretes, a lo que ella hizo gestos de asombro y admiración. Él se arrodilló y colocó el tesoro a los pies de ella, que dio muestras de incredulidad y de júbilo. El extraño le puso en los brazos los brazaletes y en las orejas los aretes. Eran Eleazar y Rebeca, solo faltaban los camellos. El equipo de adivinadores juntaron las cabezas. Era evidente que no se ponían de acuerdo sobre qué palabra o sílaba ilustraba esta escena. El coronel Dent, el portavoz, pidió el cuadro del conjunto y se bajó la cortina otra vez. La tercera vez que se levantó, se veía solamente una pequeña parte del salón, estando oculto el resto por un biombo cubierto de telas oscuras y burdas. La jofaina ya no estaba allí, y en su lugar había una mesa de pino y una silla de cocina. Estos objetos eran visibles gracias a la luz tenue que procedía de una linterna de asta, pues las velas de cera estaban apagadas. En medio de este sórdido escenario había un hombre sentado con los puños cerrados sobre las rodillas y la mirada baja. Reconocí al señor Rochester, aunque estaba bien disfrazado, con el rostro tiznado, las ropas desordenadas. La chaqueta le colgaba de un brazo, como arrancada durante una lucha. El gesto desesperado y ceñudo, y el cabello erizado y revuelto. Al moverse se oyó el ruido de cadenas. Llevaba grilletes en las muñecas. «Brightwell», exclamó el coronel Dent. La charada estaba resuelta. Después de una pausa lo suficientemente larga para que los actores se pusieran su ropa normal, regresaron al comedor. El señor Rochester acompañaba a la señorita Ingram, quien lo felicitaba por su actuación. «¿Sabe usted», dijo, «que de los 3 personajes me gustaba más el último? Si le hubiera tocado vivir unos cuantos años antes, habría podido ser un galante salteador de caminos». «¿Me he quitado todo el hollín de la cara?», preguntó él, volviéndose hacia ella. «Sí, por desgracia. Nada podría sentarle mejor que el maquillaje de rufián». «¿Entonces le resulta atractivo un salteador de caminos?». «Un salteador de caminos inglés es casi tan atractivo como un bandido italiano, y solo podría superar a un pirata levantino». «Pues sea lo que sea yo, usted acuérdese de que es mi esposa. Hace solo 1 hora que nos casamos ante todos estos testigos». Ella se ruborizó y soltó una risita. «Y ahora, Dent», continuó el señor Rochester, «les toca a ustedes». Él y su bando se sentaron en las sillas abandonadas por sus contrincantes. La señorita Ingram se colocó a la derecha de su director de escena, y los otros jugadores se sentaron en las sillas a ambos lados. Yo ya no esperaba con interés que se alzara el telón. Mi atención estaba absorta en los espectadores. Mis ojos, anteriormente fijos en el arco, estaban atraídos irresistiblemente al semicírculo de sillas.
Ya no me acuerdo de la charada que representaron el coronel Dent y su equipo, ni de qué palabra eligieron, ni de cómo lo hicieron, pero veo aún la consulta que tuvo lugar tras cada escena. Veo al señor Rochester volverse hacia la señorita Ingram y ella hacia él. La veo a ella inclinar la cabeza en dirección a él hasta que sus rizos de azabache casi tocaron el hombro o la mejilla de él. Oigo sus cuchicheos mutuos, recuerdo el intercambio de miradas y algunas veces recuerdo incluso el sentimiento que despertó tal espectáculo en mí. Te he contado ya, lector, que había aprendido a amar al señor Rochester. No me era posible dejar de amarlo ahora, simplemente porque había dejado de fijarse en mí. Podía pasar horas en su compañía sin que me dirigiera los ojos ni una vez, porque veía que dedicaba toda su atención a una gran señora que no se dignaba ni a tocarme con el borde de su vestido al pasar, y que, si alguna vez caía por casualidad su mirada oscura y altiva sobre mi persona, la retiraba al instante como de un objeto demasiado mezquino para merecer su atención. No podía dejar de amarlo porque estuviera segura de que él se casaría con esta señora, ya que leía en ella el convencimiento de que eran estas sus intenciones, y porque yo presenciara en él un estilo de cortejo que, aunque descuidado y prefiriendo ser buscado antes que buscar, era sin embargo, por su mismo descuido, cautivador, y por su orgullo irresistible. No había nada que entibiara o matara el amor en aquellas circunstancias, pero sí muchas cosas que provocaran el desespero. Muchas también, pensarás lector, que engendraran los celos. Si es que una mujer en mi situación podía permitirse tener celos de una dama en la situación de la señorita Ingram. Pero no era celosa, o por lo menos muy pocas veces. Esta palabra no explicaba la naturaleza del dolor que padecía. A la señorita Ingram le faltaba algo para provocar mis celos. Era demasiado imperfecta para despertarlos. Perdona esta aparente paradoja. Sé lo que me digo. Era muy llamativa, pero no era auténtica. Tenía un bello cuerpo y muchos talentos deslumbradores, pero su mente era mediocre y su corazón yermo por naturaleza. No florecía nada de manera espontánea en esa tierra. Ningún fruto natural deleitaba por su lozanía. No era buena, no era original. Acostumbraba a repetir citas altisonantes de los libros, pero nunca ofrecía ni tenía opinión propia. Preconizaba sentimientos elevados, pero desconocía los sentimientos de compasión y piedad. Carecía de ternura y sinceridad. Demostraba esto con demasiada frecuencia, descargando la antipatía malévola que albergaba contra la pequeña Adele, rechazándola con algún epíteto ofensivo cuando se acercaba a ésta, a veces echándola de la habitación y tratándola siempre con frialdad y acritud. Otros ojos, además de los míos, observaban estas manifestaciones de carácter. Las observaban de cerca, con agudeza y perspicacia. Sí, el futuro novio, el señor Rochester mismo, ejercía una vigilancia constante sobre su pretendida. Y fueron su sagacidad, su recelo, su conciencia perfecta y diáfana de los defectos de su amada, la evidente ausencia de pasión de sus sentimientos por ella, lo que me causaban un sufrimiento incesante. Me di cuenta de que se iba a casar con ella por razones de familia, o quizás políticas, porque le convenían su rango y sus conexiones. Me parecía que no le había entregado su amor y que ella no tenía las cualidades necesarias para ganar ese tesoro. Esta era la cuestión. Esto era lo que me exasperaba y torturaba los nervios. Aquí residía mi sufrimiento. Ella no era capaz de enamorarlo. Si ella hubiera conseguido una victoria inmediata y él hubiera depositado su corazón a sus pies, yo me habría tapado la cara, me habría vuelto hacia la pared y, metafóricamente, habría muerto para ellos. Si la señorita Ingram hubiese sido una mujer buena y noble, dotada de fuerza, fervor, bondad y sentido, yo habría librado una batalla con dos tigres, los celos y la desesperación. Después de que éstos me hubieran arrancado y devorado el corazón, la habría admirado, habría reconocido su perfección y me habría callado durante el resto de mis días.
Cuanto más absoluta su superioridad, más profunda habría sido mi admiración y más serena mi resignación. Pero tal como estaban las cosas, observar los intentos de la señorita Ingram de fascinar al señor Rochester, ser testigo de sus constantes fracasos sin que ella se diese cuenta de ello, creyendo en su vanidad que cada flecha disparada daba en el blanco y vanagloriándose de su éxito, cuando su orgullo y engreimiento repelían cada vez más lo que ella pretendía traer. Ser testigo de aquello era hallarse bajo una excitación sin fin y una despiadada represión. Porque cuando fracasaba, yo veía cómo habría podido tener éxito. Las flechas que rebotaban del pecho del señor Rochester y caían inofensivas a sus pies, si hubieran sido disparadas por una mano más certera, sabía que habrían penetrado, hirientes, su orgullo corazón, habrían traído el amor a sus graves ojos y la ternura a su rostro sardónico. O mejor aún, sin armas, se habría podido hacer una conquista silenciosa. ¿Por qué no puede ella influir más en él, ya que tiene el privilegio de estar tan cerca?, me preguntaba. No es posible que lo quiera realmente, no con un amor verdadero. Si fuera así, no tendría que colmarlo tan pródigamente de sonrisas, ni echarle miradas tan tenazmente, ni darse aire tan rebuscado, ni adoptar tantas posturas. Creo que, simplemente, estando sentada a su lado sin decir nada y sin echarle miradas, conseguiría meterse en su corazón más fácilmente. Yo he visto en la cara de él una expresión muy diferente de la que la endurece cuando ella lo acosa tan enérgicamente. Pero esa expresión nació espontáneamente. No se había buscado por medio de artes apulosas y maniobras calculadoras, y solo había que aceptarla, contestar a lo que preguntaba sin pretensiones, y hablarle cuando era necesario, sin espavamientos, y de esta forma aumentaba y se hacía más amable y simpática, y despedía el mismo calor que un rayo de sol. ¿Cómo va a complacerlo ella cuando estén casados? No creo que lo consiga. Sin embargo, podría conseguirse y su esposa sería, estoy convencida, la mujer más feliz bajo el sol. Aún no he dicho nada para condenar al señor Rochester por pretender casarse por interés y conexiones. Me sorprendió cuando me di cuenta por primera vez de que esa era su situación. No me había parecido un hombre fácil de influenciar por asuntos vulgares a la hora de elegir esposa, pero cuanto más consideraba la posición, educación y circunstancias de las personas en cuestión, menos justificada me sentía al juzgarlos y culparlos a él o a la señorita Ingram por actuar de acuerdo con las ideas y principios que les habían sido infundidos desde la niñez. Toda su clase sostenía dichos principios. Supuse que tenían motivos para sostenerlos, pero yo era incapaz de comprender. Yo creía que, si yo fuera un caballero como él, solo tomaría por esposa a alguien a quien pudiera amar. Pero lo evidente de las ventajas para la felicidad del marido que este plan ofrecía, me convenció de que debían de existir argumentos en contra de adoptarlo, que yo ignoraba totalmente. De lo contrario, estaba segura de que todo el mundo actuaría como yo lo hubiera hecho. Pero, en otros puntos, además de este, me estaba volviendo muy indulgente con mi amo. Me estaba olvidando de todos sus defectos, que antes vigilaba de cerca. Anteriormente, acostumbraba a estudiar todos los aspectos de su carácter, a tomar lo malo con lo bueno y sopesarlo imparcialmente para formar un juicio justo. Ahora no veía lo malo, el sarcasmo que antaño me repeliera, la brusquedad que una vez me asustara eran como los condimentos de un plato exquisito. Su presencia lo hacía picante, pero su ausencia lo habría hecho insípido. Y en cuanto a ese algo vago, ¿era una expresión siniestra o triste, intrigante o desalentada? Que se revelaba al observador alerta de vez en cuando, para desaparecer de nuevo antes de poder comprender la extraña profundidad vista a medias. Ese algo que me asustaba y espantaba, como si hubiera estado vagando entre colinas volcánicas, y de repente hubiera sentido temblar el suelo,
y hubiera visto abrirse un abismo. Yo, a intervalos, veía todavía ese algo, con el corazón palpitante, pero con los nervios tranquilos. En vez de querer rehuirlo, quería atreverme a adivinarlo, y consideraba afortunada a la señorita Ingram por poder mirar tranquilamente el abismo algún día, explorar sus secretos y analizar su naturaleza. Mientras tanto, aunque yo pensaba solo en mi amo y su futura esposa, solo los veía a ellos, solo escuchaba las conversaciones de ellos, y daba importancia solo a los movimientos de ellos. El resto del grupo estaba dedicado a sus propios intereses y aficiones. Lady Lynn y Lady Ingram seguían confabulándose solemnemente, moviendo intencionadamente sendos turbantes, alzando sus 4 manos en gestos paralelos de sorpresa, misterio u horror, según el tema de sus chismorreos, como un par de marionetas gigantes. La dulce señora Ten conversaba con la bondadosa señora Eston, y ambos me dedicaban en ocasiones una palabra cortés o una sonrisa amable. Sir George Lynn, el coronel Dent y el señor Eston hablaban de política, de asuntos del condado o de cuestiones de la justicia. Lord Ingram coqueteaba con Amy Eston. Luisa tocaba y cantaba con uno de los jóvenes Lynn, mientras Mary Ingram escuchaba, lánguida, los galanteos del otro. A veces todos, como de común acuerdo, suspendían sus actuaciones secundarias para observar y escuchar a los actores principales. Después de todo, el señor Rochester y, por su proximidad con él, la señorita Ingram, eran el alma de la reunión. Si él se ausentaba una hora de la habitación, un aire perceptible de aburrimiento parecía adueñarse del espíritu de sus huéspedes. Su regreso invariablemente confería de nuevo un impulso a la vivacidad de la conversación. La falta de su influencia animadora se hizo notar especialmente un día que lo habían llamado a Millcote para atender unos asuntos y no se esperaba su regreso hasta tarde. Era una tarde lluviosa, por lo que se aplazó el paseo que iban a dar los invitados a un campamento de gitanos, recientemente instalado en un ejido al otro lado de Ay. Algunos de los caballeros habían ido a los establos, y los más jóvenes jugaban al billar en la sala de billar con las damas jóvenes. Las viudas Ingram y Lynn se distraían jugando tranquilamente a las cartas. Blanche Ingram, habiendo rechazado con taciturnidad desdeñosa unas intenciones por parte de las señoras Ashton y Dent de entablar conversación con ella, primero canturreaba unas melodías sentimentales al piano, y después trajo una novela de la biblioteca y se tumbó apáticamente en un sofá, dispuesta a llenar con el hechizo de la ficción las tediosas horas de ausencia. Tanto la habitación como la casa estaban silenciosas. Solo se oían de cuando en cuando las risas de los jugadores de billar. Se acercaba el crepúsculo. El reloj ya había señalado la hora de arreglarse para la cena, cuando exclamó la pequeña Adele, que estaba arrodillada junto a mí en el alféizar de la ventana del salón. «Es el señor Rochester que vuelve», dijo en francés. Yo me giré y la señorita Ingram se levantó apresuradamente de su sofá. Las demás también levantaron la vista de sus varias ocupaciones, pues al mismo tiempo se oyeron el crujir de ruedas y el ruido de las salpicaduras de los cascos de caballo sobre la gravilla mojada. Se acercaba una silla de posta. «¿Cómo se le ocurre volver de esta manera?», dijo la señorita Ingram. «Se marchó montando a Miss Rowe, el caballo negro, ¿no es verdad? Y llevaba a Pilot con él. ¿Qué habrá hecho con los animales?». Al decir esto, aproximó tanto a la ventana su alta persona y su amplia ropa que me vi obligada a echarme hacia atrás, casi hasta el punto de romperme la espalda. Al principio, en su impaciencia, no se dio cuenta de que yo estaba allí, pero cuando me vio, se fue a otra ventana con una mueca de desagrado. Se detuvo en la silla de posta y se apeó un caballero vestido de viaje. No era el señor Rochester, sino un hombre alto y elegante. Un extraño. «¡Qué provocación!», exclamó la señorita Ingram.
Niña impertinente, apostrofando a Adele. ¿Quién te manda a colocarte en la ventana para darnos falsas noticias? Y a mí me lanzó una mirada airada, como si yo tuviera la culpa. Se oyó hablar a alguien en el vestíbulo, y enseguida entró el recién llegado. Hizo una reverencia ante la señorita Ingram, probablemente porque la consideraba la mayor de las amas presentes. Parece que vengo en un momento inoportuno, señora, dijo, puesto que está fuera mi amigo, el señor Rochester, pero acabo de hacer un largo viaje y creo que puedo tomarme la libertad que confiere una amistad dilatada e íntima de instalarme aquí a esperar su regreso. Sus modales eran corteses, y su acento al hablar se me antojó algo peculiar. No extranjero exactamente, pero tampoco del todo inglés. Su edad era aproximadamente la del señor Rochester, entre 30 y 40 años. Tenía la tez especialmente cetrina, pero por lo demás era un hombre bien parecido, por lo menos a primera vista. Al observarlo más detenidamente, se detectaba en su rostro algo desagradable, o mejor dicho, algo que no terminaba de agradar. Tenía los rasgos regulares, pero demasiado relajados. Los ojos eran grandes y bien trazados, pero su mirada delataba una vida aburrida y hueca, o por lo menos así me lo pareció a mí. El sonido de la campana de aviso para arreglarse dispersó el grupo. No fue hasta después de cenar que lo volví a ver, y parecía encontrarse en sus anchas. Sin embargo, su fisonomía me gustó aún menos que antes. Me dio la impresión de ser, al mismo tiempo, inquieto y apático. Sus ojos vagaban sin sentido, lo que le daba un aspecto peculiar como nunca antes había visto. Para ser un hombre guapo y no desagradable de aspecto, me repugnaba muchísimo. No había fuerza en aquel rostro ovalado y barpilampiño, ni firmeza en aquella nariz aguileña, ni en la pequeña boca bien dibujada. No había pensamientos en aquella frente baja y lisa. No había autoridad en aquellos ojos pardos e inexpresivos. Sentada en mi rincón acostumbrado, observándolo a la luz de los candelabros de la repisa de la chimenea, que le daba de lleno, ya que él se encontraba sentado en un sillón junto al fuego, al que se acercaba cada vez más como si tuviera frío, lo comparé con el señor Rochester. Creo, y lo digo con deferencia, que no podía ser mayor el contraste entre un ganso lustroso y un fiero halcón, o entre una oveja mansa y un perro de pelambre desgreñada y mirada alerta, su guardián. Había hablado del señor Rochester como un viejo amigo. Amistad curiosa debía de ser, una ilustración aguda del refrán que dice los extremos se tocan. Estaban sentados cerca de él 2 o 3 de los caballeros, y a ratos me llegaban retazos de su conversación a través de la habitación. Al principio no comprendía muy bien lo que oía, puesto que se interponía la conversación entre Luisa Eston y Mary Ingram, sentadas más cerca de mí, en las frases fragmentadas que me llegaban a intervalos. Estos hablaban del forastero, y ambas lo llamaban un hombre hermoso. Luisa dijo que era un amor de hombre, y que lo adoraba, y Mary pronunció el epítome del encanto, su boquita preciosa y bonita nariz. —¿Y qué más frente tan pacífica? —exclamó Luisa—, tan lisa, sin ese ceño fruncido que me desagrada tanto, y qué ojos y qué sonrisa más plácidos. Entonces, para gran alivio mío, las reclamó el señor Henry Lynn al otro lado de la habitación, para aclarar algún punto sobre la excursión aplazada al ejido de Ay. Otra vez podía concentrar toda mi atención en el grupo que estaba junto a la chimenea, y colegí que el recién llegado se llamaba señor Mason. Después me enteré de que acababa de llegar de Inglaterra, y de que era de otro país, lo que sin duda explicaba su tez tan morena y el motivo de que se sentara tan cerca del fuego y llevara abrigo dentro de la casa. Poco después, las palabras Jamaica, Kingston y Puerto España indicaban que residía en las Antillas, y no me sorprendió saber, unos minutos más tarde, que fue allí donde vio por primera vez y trabó conocimiento con el señor Rochester.
Habló de lo poco que gustaban a su amigo los calores abrasadores, los huracanes y las estaciones de la lluvia de esa región. Yo sabía que el señor Rochester había viajado, porque me lo había contado la señora Fairfax, pero creía que se había limitado en sus vagabundeos al continente europeo. Hasta ahora no había oído hablar de sus visitas a paraderos más lejanos. Estaba meditando estas cosas cuando un incidente algo inesperado vino a romper el hilo de mis reflexiones. El señor Mason, tiritando cuando alguien abrió la puerta, pidió que pusieran más carbón en el fuego, que había agotado las llamas a pesar de que quedaban muchas brasas rojas, que aún despedían calor. El lacayo que trajo el carbón se detuvo, al salir, junto al sillón del señor Eshton, y le dijo algo en voz queda, de lo que acerté a oír solo las palabras anciana y bastante difícil. Dígale que la mandaré meter en la picota si no se marcha de aquí, respondió el magistrado. No, espere, interpuso el coronel Dent. No la eche usted, Eshton. Podemos aprovechar la ocasión. Más vale consultar a las señoras. Y en voz alta continuó. Señoras, hablaban ustedes de ir al ejido de Ay a visitar el campamento gitano. Sam dice que se encuentra en la sala de los criados en estos momentos una vieja gitana, que insiste en que la traigan ante la flor innata para predecir el futuro. ¿Quieren ustedes verla? No me diga, coronel, exclamó Lady Ingram, que usted va a alentar a semejante impostora. Que la echen enseguida, por supuesto. Pero no puedo convencerla de que se vaya, señora, dijo el lacayo. Ni los demás criados tampoco. Ahora mismo la señora Fairfax está con ella rogándole que se marche, pero se ha instalado en una silla junto a la chimenea, y dice que nada puede arrancarla de allí hasta que se le permita entrar aquí. ¿Y qué quiere? Preguntó la señora Eshton. Predecir el futuro a los nobles, dice, y jura que ha de hacerlo y que lo hará. ¿Cómo es? Preguntaron al unísono las dos señoritas Eshton. Una criatura horriblemente fea y vieja, señorita, casi tan negra como un tizón. Pues era una verdadera bruja, exclamó Frederick Lynn. Que pase inmediatamente. Desde luego, añadió su hermano. Sería una verdadera lástima perdernos semejante ocasión de divertirnos. Queridos muchachos, ¿en qué están pensando? Exclamó Lady Lynn. Es absolutamente impensable aprobar un comportamiento tan irregular, interpuso la viuda Ingram. Anda, mamá, puedes y debes aprobarlo, pronunció la voz arrogante de Blanche, que se giró en el taburete del piano, donde hasta ahora se había quedado callada, aparentemente examinando algunas partituras. Tengo curiosidad por oír mi futuro. Sam, dígale a la vieja bruja que venga. Queridísima Blanche, acuérdate. Me acuerdo de todo lo que puedes decir, pero debo salirme con la mía. Rápido, Sam. Sí, sí, gritaron todos los jóvenes, tanto las señoritas como los caballeros. Que venga, será muy divertido. Todavía dudaba el lacayo. Parece algo tosca. Vaya, exclamó la señorita Ingram, y el hombre se fue. Todo el grupo fue presa de la emoción. Siguió un fuego cruzado de bromas y chanzas hasta que regresó Sam. Ahora no quiere venir, dijo. Dice que no es su misión presentarse ante el rebaño vulgar. Esas son palabras suyas. Debo conducirla a un cuarto donde esté ella sola, y los que quieran consultarla deben acudir de uno en uno. ¿Lo ves, Blanche, reina mía? Empezó Lady Ingram. Abusa, acepta mi consejo, ángel mío, y... Condúzcala a la biblioteca, por supuesto, interrumpió el ángel. Tampoco es misión mía escucharla ante el rebaño vulgar. ¿Hay fuego en la biblioteca? Sí, señorita, pero ella tiene tan mal aspecto. Déjese de charla, zoquete, y obedézcame. Otra vez se marchó Sam y se reanudaron con más fuerza el misterio, la animación y las expectativas. Ya está preparada, dijo el lacayo al aparecer de nuevo. ¿Quiere saber quién va a hacer su primera visita?
Creo que debo ir a echarle un vistazo antes de que entren las damas, dijo el coronel Dent. Dígale, Sam, que va a ir un caballero. Sam se fue y volvió. Dice, señor, que no recibirá a ningún caballero, que no se molesten en acercarse a ella. Tampoco, añadió reprimiendo con dificultad una risita, a las señoras, con excepción de las jóvenes solteras. Por Júpiter, tiene buen gusto, exclamó Henry Lynn. La señorita Ingram se levantó muy solemne. Voy yo primero, dijo, en un tono que hubiera sido adecuado para el caudillo de un ejército vencido al abrir una brecha en la vanguardia de sus soldados. Oh, muy bien, queridísima mía. Piénsatelo, reflexiona. Fue el grito de su madre, pero pasó de largo en silencio majestuoso. Salió por la puerta que mantenía abierta el coronel Dent, y la oímos entrar en la biblioteca. Siguió un silencio relativo. Lady Ingram se retorcía las manos. La señorita Mary declaró que creía que ella, por su parte, no se atrevería a ir. Amy y Luisa Ashton se rieron entre dientes y parecían asustadas. Pasaron lentamente los minutos y transcurrieron 15 antes de que volviera a abrirse la puerta de la biblioteca. La señorita Ingram regresó a través del arco. ¿Iba a reírse? ¿Lo tomaría a broma? Todos los ojos se dirigieron hacia ella con franca curiosidad, y ella devolvió sus miradas, con otra de repulsa y frialdad. No tenía aspecto ni perturbado ni alegre. Se acercó rígidamente a su sillón y se sentó en silencio. ¿Y bien, Blanche? Preguntó Lord Ingram. ¿Qué ha dicho, hermana? Preguntó Mary. ¿Qué le ha parecido? ¿Cómo se siente? ¿Es adivina de verdad? Inquirieron las señoritas Ashton. Calma, buena gente, contestó la señorita Ingram. No me abrumen. Es realmente fácil excitar su capacidad para el asombro y la credulidad. Todos, incluida mi querida madre, por la importancia que conceden a este asunto, parecen ser de la opinión de que tenemos bajo nuestro techo a una auténtica bruja, aliada del mismísimo Satanás. He estado con una gitana errante, que ha ejercitado a la manera acostumbrada la ciencia de la quiromancia, y me ha dicho lo que estas personas suelen decir. He satisfecho mi capricho y pienso que convendría que el señor Ashton pusiera la arpía en la picota, tal como amenazó. La señorita Ingram cogió un libro y se acomodó en el sillón, dando a entender que renunciaba a seguir con la conversación. La estuvo observando durante casi media hora. En todo ese tiempo, no volvió ni una vez la página, y su semblante se tornaba por momentos más sombrío e insatisfecho, delatando una amarga decepción. Era evidente que lo que había oído no la había favorecido, y a mí me pareció, por su arrebato de mal humor y taciturnidad, que a pesar de su pretendida indiferencia, ella misma le daba una importancia excesiva a las revelaciones que le habían hecho. Mientras tanto, Mary Ingram, Amy y Luisa Ashton declararon que no se atrevían a entrar solas. Sin embargo, todas querían ir. Se iniciaron unas negociaciones por medio del embajador, y tras muchas idas y venidas, hasta que, pienso, las pantorrillas debían de dolerle de tanto ejercicio, por fin, con gran dificultad, éste consiguió que la sibila consintiera en recibir a las 3 a la vez. Su visita no fue tan discreta como la de la señorita Ingram. Oímos risas y gritos histéricos procedentes de la biblioteca, y al cabo de unos 20 minutos salieron atropelladamente por la puerta y llegaron corriendo por el vestíbulo, como si estuvieran muertas de miedo. «Estoy segura de que es algo sobrenatural», gritaron todas. «¿Qué cosas nos ha contado? Lo sabe todo de nosotras». Y cayeron sin aliento en las sillas que les acercaron los caballeros apresuradamente. Cuando los demás exigieron saber más detalles, declararon que les había dicho cosas que habían hecho y dicho cuando eran unas niñas, que había descrito libros y adornos que tenían en los camarines de sus casas, recuerdos regalados por diversos familiares. Afirmaron que incluso había adivinado sus pensamientos y que había susurrado al oído de cada una el nombre de la persona que más le gustaba en el mundo y les había dicho lo que más deseaban. En este punto,
Los caballeros insistieron en saber más pormenores de estas últimas cuestiones, pero solo consiguieron sonrojos, exclamaciones, temblores y risitas a cambio de su pertinacia. Las matronas, mientras tanto, ofrecían frasquitos de sales, blandían abanicos y reiteraban su enojo porque las jóvenes hubieran hecho caso omiso de sus advertencias. Los caballeros mayores se reían y los jóvenes ofrecían sus servicios a las bellas trastornadas. En medio del tumulto, mientras tenía ocupados todos los sentidos en el cuadro que se representaba ante mí, oí una tosecilla a mi lado. Me giré y vi a Sam. Por favor, señorita, la gitana dice que hay otra joven soltera en la habitación, que no ha ido a visitarla, y jura que no se marchará sin verlas a todas. He pensado que debía referirse a usted, puesto que no hay nadie más. ¿Qué le digo? Por supuesto que iré, contesté, contenta de tener la oportunidad inesperada de satisfacer mi curiosidad encendida. Me deslicé de la habitación sin que me viera nadie, pues todos estaban apiñados en torno al trío de recién llegadas, y cerré silenciosamente la puerta a mi espalda. Si usted quiere, señorita, la esperaré en el vestíbulo. Si la asusta, me llama usted y entraré. No, Sam, vuelva usted a la cocina. No estoy asustada en absoluto. Y era verdad, pero estaba nerviosa y sentía mucha curiosidad.